Conexo? ¿Posadas? En Conexo. Son los que están atendiendo por el teléfono o otra cosa así, pero siempre te van a dar el domingo. Ya ves que a Naú le... Bueno, pero Fer es otra cosa. ¿Él en dónde está? No sé. Sí, pero a él no le daban el domingo no estuvo porque trabajó. Entonces, para entenderlo, ese trabajo va a ser como base y aparte tienes lo de la fisioterapia. Tiene lo que me acliento, pues. Ok. Ahorita saliendo vamos a ir a ver al papá de Arturo. Perdón. Para trabajarle. Porque lo que yo quiero... Se cayó. Una caída. Entonces va a ir a... ¿Ya lo revisó? Vamos a ir. Vamos a ir a acomodar. Entonces toman aquí afuera la roja. La café. ¿Pero la 1A va al centro? Sí, Esta te deja en catedral. Sí, atrás de catedral. ¿La 1A? Sí, esta café 1A, que baja aquí. Sí, o sea, sé que la 1 y la 2, pero la 1A. Sí, esta café 1A que baja aquí. Esta que baja aquí. Preguntamos. Se desvía una cuadra, agarra Allende. Va por Allende. Se va por Allende, pero a la altura de catedral. O sea, ustedes van al Hotel Alameda, al Samos, bajan ahí por Zaragoza. Entonces sí les dejan muy bien porque se mete para Allende y nada más a la altura del Sambor se bajan. Y no caminan hasta aquí, la toman en la esquinita, aquí saliendo de la casa, pues. Sí. Así que los dos. Ok. Panoli le dicen Allende. Ok, que los bajen Panoli. Ella. Ya nada más. Bueno, vamos a empezar. Primero queremos darte gracias porque estás con nosotros y porque eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias porque sabemos que estás con todos y guardas a Arturo y Lulú y Josillas en su regreso con tu bendición. Que bendices a César y familia en preparativos. Híjole, ayúdalos mucho. Y gracias porque Nelly y Fer pudieron llegar. Bendito seas por su responsabilidad y permite que saquemos el trabajo de la mejor manera y que haya una bendición para todos. Guárdanos junto con las casas que formamos y representamos y a quienes nos acompañan por extensión. Bendícelos también generosamente, Señor, por el nombre. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar la clase de herejías. Y para empezarla tengo que hacer primero una observación. Y la observación es que nosotros como instituto vamos a tener un privilegio. Bueno, lo hemos venido teniendo. Lo que pasa como comercial es que como el énfasis es crecimiento y testimonio, voy a estar predicando simultáneo el libro de Lucas y el libro de Hechos. Voy a regresar, como siempre lo he hecho en mi ministerio. Solo en Morelia hice ese paréntesis de estar predicando libros. Y la diferencia, pues era una cosa que tú tenías a favor de y querías eso. La diferencia es que aquí va a ser académico y en el púlpito va a ser devocional. Por eso aquí la ventaja es el escudriñamiento y en la iglesia la edificación. No porque aquí esperemos que no haya, no, sino porque va a ser más el campo aquello. Pero al trabajar el Evangelio de Lucas es por esta razón. Lucas se escribe desde uno no judío para un universo compuesto de todas las razas, judíos, gentiles. Pero su argumento es para que conozcas bien la verdad de las cosas en las que ya te instruyeron. El asunto es este. Lucas va a corregir todo lo que mal se había informado. Y tengo que decirlo así porque así era. Y eso sucede contemporáneamente porque las congregaciones bíblicas, yo me voy a referir por bíblicas a las otras que manejan Biblia y que nos roban el nombre evangélico. Técnicamente, académicamente, vamos a decirle bíblicas a las que se roban el nombre evangélico porque no son evangélicas, ya lo he definido, pero a la gente que no
tiene trasfondo religioso y que no conoce nada de esto, voy a decir que nosotros somos una iglesia bíblica. Si me estoy explicando, estoy diciendo, para el mundo profano, yo me defino como bíblico, que es la mejor manera de hacerle entender que estamos bajo las escrituras. Y en el mundo académico me voy a referir a todas las demás congregaciones como bíblicas, para no tomar el nombre evangélico, porque ese nombre es muy sagrado, no porque sea místico, sino porque pertenece exclusivamente a las denominaciones que en las ciencias sociales están también identificadas, o el sinónimo es denominaciones históricas. Es decir, somos producto de las reformas europeas, por eso nos decimos iglesias reformadas, y constituimos exactamente en el siglo XVII nuestra apertura. Y el título evangélico solo nos pertenece a nosotros. Con esa explicación, lo que estoy diciendo entonces es que hoy día existe un universo de superstición extraordinario en las congregaciones bíblicas y que nos contaminan también a las denominaciones históricas. De tal modo que en nuestras mismas congregaciones hay una carencia de discipulado, y no me refiero a que no se sepan versículos bíblicos o los nombres de los libros de la Biblia, ese tipo de información. Me refiero a que sustancialmente hemos tergiversado el contenido escritural y lo hemos rodeado de otros elementos, diría Kuhn, paradigmas tergiversados, supersticiosos acerca de la fe. Entonces, lo que vamos a hacer desde Lucas es rescatar el contenido escritural. Eso es el discipulado, y lo vamos a ir viendo en todo el Evangelio. Pero a la vez en el libro de Hechos, que es la segunda parte del mismo libro, porque el autor maneja, creo que tenía en su tiempo el mismo énfasis que nosotros de crecimiento y testimonio, porque maneja en el libro de Hechos que eres testigo en el poder del Espíritu. Luego entonces, discipulado con contenidos escriturales, eres capaz de testificar de los mismos. Entonces vamos a hacer ese trabajo, es bello, es apasionante, pero lo voy a estar intercalando. Para no aburrir a mi congregación, no voy a agarrar solo Lucas, sino voy a agarrar Lucas, Hechos, Lucas, Hechos. Pero lo mejor de todo es que tomando Hechos, y cuando llegue a los episodios donde se forman estas cartas, haré interrupción y me meteré a la carta, que de origen la primera es Gálatas, que allá lo vamos a ver devocional y acá lo vemos académico. Pero así es esto y nos va a llevar muchísimo tiempo. Pero bueno, la cosa es que la congregación esté formada, esté alimentada de un modo devocional, dominical, y de un modo académico a través del instituto. Bueno, con todo ese verbo, lo que estoy diciendo es que hoy vamos a ver tres paradigmas equivocados. Uno es el concepto hijo de Dios, el otro es el concepto María, madre de Jesús, y el otro es la adopción. ¿Y por qué tengo que mencionarlo así? Porque en el libro que estamos usando, ¿sí lo están usando ahora? Mi papá me lo quitó. ¿Te lo quitó? Ah, qué papá. O sea, yo lo adquirí y mi papá, yo. Ah, Y se fue. Qué papá más quitador. Bueno, en el libro que estamos usando... Se asomó, ya lo tienes. Tengo copias, me las llevo. Y ya. Esa es la ventaja de o ser padre de Nelly o ser novio, candidato a esposo de Nelly. Pero aquí están las próximas que sacan. Bueno, entonces el hecho es este. En este libro, magistralmente Kuhn, como ningún otro, caramba, de veras, maneja la evolución de la ciencia. Le decimos la historia del conocimiento, es totalmente epistemológico, cómo se ha conocido en el mundo a través de paradigmas que no son otra cosa que estafetas, modos de ver el conocimiento, porque el conocimiento siempre ha estado ahí. O sea, no se descubrió que la Tierra es redonda o una elipse, es decir, con ese descubrimiento se hizo que la Tierra fuera así. La Tierra siempre ha sido así, pero había distintos paradigmas para entender eso. Y todo surge en base a conflictos, crisis, que dan el origen a que el conocimiento avance en paradigmas, porque la verdad siempre está allí, y es lo que vamos a ver. La verdad bíblica siempre está ahí, pero los paradigmas para llegar a esta verdad
esos son el problema que nos hacen agarrar otro sentido del texto. Por ejemplo, hijo de Dios. No quiero adelantarme, pero es un concepto tergiversado en las congregaciones bíblicas y evangélicas. Cuando decimos crisis, estamos diciendo oportunidad, y no me quiero ver así chino, ¿no? Que los caracteres esos, crisis y oportunidad, lo que estoy diciendo es que son los momentos del cambio, aunque el cambio en sí trae conflicto también. Por eso a mí me gusta usar, en vez de Kuhn, que dice paradigma, yo le nombro tradición, porque al fin son cosas distintas, pero en semántica estamos diciendo que es lo mismo, porque es una posición que tienes para ver algo de tal manera que puedo sustituirlo con el concepto tradición, porque también es una manera de estar parado para ver algo. Paradigma es un modelo, tradición es un dogma, es un concepto. Y lo que estamos atreviéndonos a hacer es cambiar las tradiciones, porque puedo entender que cambio paradigmas, pero cambiar tradiciones, ese es la osadía hablando de religión. Porque cuando hablamos de religión, tenemos que pensar en los cambios que ha habido en la religión y el más fuerte, sin duda alguna, fue el concepto reforma. Que cuando hablamos de reforma, pensamos en la luterana, porque Lutero fue el famoso de ese momento, pero reforma, no me refiero a la reforma luterana, me refiero al conjunto de reformas europeas, incluida la contrarreforma, porque la contrarreforma es española, es católica, porque todo eso llega a formar una nueva religiosidad. Y si bien el interés de la modificación en la religión no tenía connotación política, al final lo logra. Y nosotros estamos viendo ahora un fenómeno extraordinario que si yo estuviera en la academia dando clases o lo que sea, sería motivo para investigación de mis estudiantes, para hacer sus tesis. Hoy diría, hoy estamos en otro momento reformador, pero es una reforma, curiosamente, como las que vivimos en Europa, que son una de las 4 movimientos extraordinarios del mundo moderno, entre comillas, ¿no? Aparte de la Revolución Francesa, por ejemplo, pero lo que estamos viendo, como en aquel tiempo que cada reformador no tenía la verdad última, sino estaba contribuyendo nada más para una libertad de pensamiento y una libertad de investigación, que era lo que se pretendía en las religiones. Hoy está sucediendo exactamente lo mismo, porque con el movimiento que existe en las iglesias bíblicas de corte y extracción pentecostés, que dan muchas ramificaciones y más denominaciones, estamos viendo exactamente lo mismo. La religión está reformada, pero su reforma no es con contenidos, que nuestra tesis, nuestra propuesta es dar una reforma también con contenidos. Por eso empecé diciendo en la clase, es la clase de herejías. ¿Por qué? Porque vamos a sacudir paradigmas, vamos a sacudir tradiciones, y esa sacudida no es otra cosa que hacer una reforma. Kuhn llama revolución porque ese término que connota violencia está hablando de un cambio de pensamiento dramático. La reforma no lo da dramático. Por ejemplo, bueno, la magisterial, por supuesto, la reforma magisterial fue cruenta. Lutero, Calvino, sí lo mataron gente. La reforma radical no. Pero estoy diciendo, lo que ha pasado con las iglesias bíblicas es una reforma. Hoy entras a una congregación bíblica y hay cantos, hay manifestaciones, hay manejo bíblico, etcétera, que no lo había en las denominaciones históricas. Luego, entonces, hoy día se ha convertido en una reforma. Se ha reformado la religión o algunas denominaciones de la religión cristiana, porque insistimos, el cristianismo es un tronco, las iglesias o denominaciones son las ramas. Entonces, sí se ha reformado. Pero entonces lo que se pretende hacer con nuestro quehacer en Linaje Escogido es alcanzar a esas reformas, pero con contenido. Es decir, no solamente por la emotividad de la liturgia, donde cantan, bailan, actúan o lo que hagan, como Teo González en el chiste ese que te gusta, de parados, hincados y así. Hay otra liturgia, hay otra manifestación ajena a lo que había en las denominaciones históricas,
pero nosotros queremos alcanzarlos, sí, con cambios litúrgicos, pero con contenido, que es la carencia en esto, porque se sigue con la superstición. Si de por sí el impulso original no fue tan bien llevado a través de la historia, la verdad también es que se contaminó con elementos tan supersticiosos que llega a ser la religión ahora una connotación totalmente supersticiosa. Por ejemplo, en la última cena del Señor, primero le quitamos lo de santa, porque santa es un nombre ficticio, no bíblico. Corintios 11, Pablo regaña, esto no es comer la cena del Señor, y es el 21 texto en todo el Nuevo Testamento que la menciona como tal. Sabiendo que Jesús trastorna la Pascua judía, esa no es cena del Señor, porque otros han dicho es que la cena tiene que ser reservada, Jesús la tomó en el aposento alto, pero esa es la Pascua, señores, no podemos hacer Pascua los cristianos. Un pastor, sí, bueno, los pastores son buenos hombres, aman a Dios y sirven con corazón y son muy lindos, pero ignorantes. Uno dijo, tenemos que comer la cena del Señor en las iglesias bautistas con galletitas sin levadura, con algo así sin levadura, porque así lo hacían, pero esa era la Pascua, no es la cena. Entonces, Hechos 2 empieza a hacer la comida, que ya no fue la Pascua, porque se quedan sin los paradigmas judíos, entonces tienen que establecer un nuevo paradigma, pues vamos a comer juntos. Entonces, ¿cómo comemos ahora juntos? Porque la Pascua era una comida, no era una galleta ni un jugo, era toda una serie de comidas a lo largo de la noche. Entonces deciden comer como antes, no varias comidas, una sola, pero llenarse bien, y eso es lo que dice Hechos, que comían con alegría y sencillez de corazón, pero Lucas no lo alcanza a definir, no lo entiende, mas Pablo sí, cuando en Corintios dice, lo que fue Pesaj, que ya no hacemos, lo que fue en las comidas primitivas, las comidas de la iglesia primera, ya no las vamos a hacer nada más con alegría y sencillez de corazón, sino le vamos a decir cena del Señor, y pone la etiqueta en Corintios 11, entonces no es ni santa, ni son galletas, ni es jugo de uva. Y cuando dice el relato del Evangelio, porque este es mi cuerpo, lo está usando con todo el contexto, porque la iglesia se adelanta, come, se atropella, los gorrones van y arrebatan la comida del otro, los bebedores van y agarran el vino y se lo empinan. Entonces ve Pablo un verdadero relajo y dice, esto no es comer la cena del Señor, es cuando saca ese título, y entonces dice, porque lo hacemos en memoria de Él, así lo dijo. Y en memoria de Él entiendas el significado, que lejos de la superstición mística, de la transubstanciación, de la Eucaristía católica o la consubstanciación de la liturgia luterana, la galleta no es el cuerpo de Cristo, ni se hace ni lo contiene. La galleta solo está representando que estamos comiendo, porque dejó de comer la iglesia por las cuestiones persecutorias, de donde ya no podían tener su culto público y tranquilo y normal. Y entonces tenían que esconderse y comer lo que podían, partirlo y pasarse como el que lleva cantimplora en el campamento y se le olvida el otro y le presta así. Entonces tenían que hacerlo de esa manera y ya se queda dentro de la liturgia como un paradigma. Y el punto fue que se hace supersticioso y se hace místico, de tal manera que hoy se le pone la Santa Cena y nada más la pueden tomar los bautizados, los consagrados, los que no han pecado, los que se portan bien. Y eso es totalmente tergiversar el sentido escritural de Primera de Corintios, cosa que hace que tú tomes mal esto y le llama juicio, comes y bebes para ti, es no digerir el cuerpo de Cristo, no discernir el cuerpo, dice textualmente en Corintios 11, y el contexto explica en el capítulo 12, porque continúa, nosotros lo separamos con capítulos y versículos, pero todo el contexto lo menciona, y dice, ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros los unos de los otros, de tal manera que si uno padece, todos con él, si uno se alegra, todos con él. Hoy día lo hacemos al revés en las iglesias, si alguien se alegra, yo me entristezco porque le va bien a este. Y eso es romper el cuerpo. Y entonces no digerir, no discernir el cuerpo es tomar la galletita del jugo de uva muy piadoso y muy mocho, pero teniendo rivalidad y coraje con mi hermano, sentenciándolo, viéndolo feo, no compartiendo con él. Eso es comer juicio. Y hoy día en las iglesias supersticiosas, todo el mundo está comiendo juicio porque no digieren el cuerpo, porque en el sincretismo y en el misticismo confunden la galletita con la transubstanciación y consubstanciación. La galletita es el cuerpo de Cristo. Entonces, por eso está toda la cosa tan revuelta y tan confundida que tenemos que poner nuevas tradiciones porque no podemos quedarnos sin ellas. La tradición no es mala en sí. La tradición
tiene que actualizarse al contenido y a la época. Ese es el único asunto que estamos trabajando aquí. Es que quiero ya entrar a esto, todo esto es una introducción. Entonces, todo esto nos está preparando para decir, sí, Linaje tiene que hacer una reforma de donde con su influencia de contenidos pueda llegar con las reformas que están ocupándose hoy día en las iglesias bíblicas y alcanzar así, tener una liturgia diferente, tener un concepto diferente eclesiológico, todo eso, pero con contenido. Si no, si perdemos la brújula, pues entonces estamos igual que medio mundo en sus movimientos novedosos o ofertas novedosas de iglesia, pero superficial. Y aquí el hecho es tener contenido. Exacto. Bueno, entonces todo esto es para introducir la nueva sección que está en Gálatas capítulo 4, versículos del 1 al 7. Y con la ventaja que tenemos a la audiencia dominical, porque estamos profundizando todo esto, simplemente amarramos el contexto anterior diciendo, ¿para qué sirve la ley? Para que peques. Ah, Chihuahua, sí, sí. Ahora, no lo ampliamos tanto. ¿Eso invalida la promesa de Dios? No, porque la ley no es para que te salves. Por eso dice en los versículos 19, 20, 21 que son difíciles a la lectura. Hay que leerlos varias veces hasta en el idioma original y entender qué carambas estaba diciendo Pablo, porque puede sentirse un espíritu contradictorio en su redacción, pero lo que está diciendo en pocas palabras es, ¿cuál es el propósito de la ley? Para que peques. Ah, pero entonces eso tergiversa o anula la promesa divina. No, porque la ley nunca fue dada para salvar. Así lo entendieron. Pero la ley, continúa, fue un pedagogo. Esa es la palabra griega que viene acá, que se traduce por algunos niñera o ¿Enseña? ayo. Ajá. Es pedagogo, literal. Y pedagogo es el que elabora contenido, el que enseña, ¿verdad? Entonces, la ley te lleva de la mano a Cristo porque no la puedo cumplir, porque la quebranto y porque no me puedo salvar por la ley. Tengo que llegar a Cristo. Bueno, entonces por eso dice el verso 22, todo está encerrado bajo pecado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que la escritura es maligna, es perversa? No, lo que nos está diciendo es como un ultrasonido, está relleno de pecado. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, volvemos a entender. El pecado no es lo que hago, el pecado es lo que soy. Los pecados con ese en plural, pues son las acciones en consecuencia de lo que soy. Pero lo que Dios cosmológicamente está perdonando ontológicamente del hombre es el ser. Por eso, cuando acepto a Cristo como mi Salvador, estoy absolutamente perdonado, porque la gente se va con la finta, es que Jesús me perdonó ya lo que hice o lo que haré. Mejor que eso, perdonó lo que eres. Y al perdonar lo que eres, estás en una redención absoluta. Moral son las acciones buenas, entre comillas. La ética es la reflexión de estas que establecen costumbres. No podemos decir que las acciones son peldaños al cielo, de ninguna manera. Vamos, ni siquiera para edificación. Eso lo vimos hace un par de clases aquí, cuando el profeta en la ley dice, y esta es la cuestión aquí irónica, yo entendía en el Antiguo Testamento que la ley era para purificar, es una jerga sucia, contaminada, a Chihuahua. Entonces, ¿para qué sirve el aparato legal? Para que llegara a la promesa, porque no te salvas por la legislación. Es más, la legislación, todo bajo pecado. Te está diciendo, eres pecador, no la vas a librar nunca. Y entonces, la cuestión legal es un pedagogo que me lleva a Jesucristo, ¿verdad? Ok. Y entonces ahí ya hay una universalización, dice en el 28, ya no hay razas ni hay géneros, somos uno en Cristo. Y entonces somos linaje, expresiones de linaje para nuestra iglesia, que es la de Pedro. La de Pedro está muy bien, linaje, ¿no? Son de Cristo y entonces son linaje de Dios, pero ahorita vamos para allá. Bueno, entonces en la nueva sección, que empieza del 1 y termina en el 7, curiosamente,
bien seccionada al final, no al principio. Aquí debió haberse hecho, bueno, sí se hace un corte, por supuesto, ya que es un versículo previo al capítulo y se abre un capítulo nuevo, pero no tiene subtítulo. Y aquí hemos visto que los subtítulos hacen las secciones en la traducción. Aquí hubiera valido un subtítulo, pero bueno, se las pasamos. Pero la unidad de pensamiento es esta sección. Entonces dice, te digo que el heredero es niño, pero no es diferente del esclavo, aunque es dueño de todo. Es como el rico que es dueño de todo, pero siendo niño todavía lo cuidan porque no puede responder por sí mismo. Si no está bajo tus economos, son mayordomos. El de la ley de la casa, el que cuida la casa, el mayordomo. El administrador, pues, está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, está en el mundo. ¿Qué es esto de rudimentos en la Reina Valeria, que yo le pongo principios, como dice en griego? Es que se creía que la Torá, siendo antes que lo escrito, regía todo. Vamos, aún las leyes naturales, la Torá estaba supervisando. Entonces, lo que está diciendo aquí es, aparte de saber la ley oralmente, o había una ley natural, un orden en el universo a través de las leyes naturales. Luego, entonces, todo estaba como que confabulado y estábamos sujetos por la ley de las leyes naturales. A eso se está refiriendo. Ahora dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto somos hijos, yo no puedo decir son, tengo que decir somos, aunque es correcto aquí. Por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo y grita, papito, vamos a ponerle. Ese clama es una expresión onomatopéyica que sería graznar. Graznar es lo que haría el cuervito, ese ruido. Eso está en griego. Es como diciendo el apóstol, ni sabes lo que estás gritando porque estás bien emocionado, pero estás haciendo ruidos de emoción. Vamos, si puedo exclamarlo, si puedo decirlo de la mejor manera, ¿no? Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios. Y ahí termina. Yo voy por él. Heredero de añadido. Y está sobrado porque heredero. Pero ya que estamos siendo muy técnicos con el escrito primario, lo manejamos así. También heredero de Dios. Bueno, 3 elementos que hay que destacar. 1, el mal manejo del término hijo de Dios. ¿A qué me refiero por eso? Que decimos, para todos los que aceptan a Cristo, los que creen en su nombre, les da autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Se acuerdan dónde viene eso? Juan. ¿Juan qué? Juan 1. 12. Ok. Sí, ahí está. Ahora, ¿qué estamos haciendo con eso? Estamos diciendo, la humanidad no es hija de Dios, más los creyentes sí. Error. Eso es un paradigma fundamentalista que se convirtió en dogmático. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, para ampliar eso, tenemos que ir al mismo Juan, que en el capítulo 11, en el verso 52, dice, hablando de la confabulación en contra de Jesús, dice que había que eliminarlo. Dice el anterior, dice el 52, para congregar, dice, cuidar a la nación y congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos.
Por eso acuerdan matarlo. ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando cito Juan, se me olvida que Juan está en otra onda. Y cuando cito a Pablo, un problema hermenéutico es revolver a los escritores como si estuvieran hablando lo mismo en la misma plataforma. Y no es cierto. Juan está hablando desde otra plataforma. Mucho tiempo después, con alguna influencia de Pablo, ¿sí? Porque la diseminación de contenidos se regaba en las iglesias conocidas. Entonces, aunque no hubiera tenido Juan las cartas paulinas, le llegaba el querigma, lo que decían que dijo Pablo, y de alguna manera tenía la influencia. Pero el problema no es ese, el problema es que la literatura paulina es literatura alegórica. Se nos olvida que es alegórica. ¿Y qué quiere decir alegórico? Que está representando por símbolos una verdad. El símbolo no es la verdad. La verdad es lo que el símbolo representa, por supuesto. Y con Pablo es diferente. Pablo no usa símbolos. Pablo es lógico. Pablo es intelectual. Es lógico. Él escribe la prosa y le escribe a la letra. Ahora, aquí hay otro. El inventor del cristianismo es Pablo. Tanto que dijo en el episodio anterior, ya los que están bautizados en Cristo, y el ejemplo a lo que voy a usar para entender mejor lo de hijo, es lo mismo del bautizo. Cuando dice Pablo, bautizados en Cristo, ¡pum!, inmediatamente pensamos, en una iglesia, en el bautisterio, fui bautizado por inmersión, y entonces tuve el bautizo de Cristo y ya estoy con él. Mentira. Volvemos. En el Evangelio hay distintos tipos de bautizo porque en las comunidades religiosas, no cristianas ni judías, religiosas, y estamos hablando del paganismo, de las religiones paganas, los elementos supersticiosos de fe eran similares, vamos. Lo que hace el judaísmo y lo que hace el cristianismo es darle otro significado. Por ejemplo, para no ir lejos, el dios romano Baco, representado a veces por un borracho, por un toro, pero era una figura grotesca, hombre, y su veneración era a través de orgías y de borracheras y eso. Por eso se asume a Baco como dios del vino, pero era más que eso. Entonces, había bautizo, los creyentes en Baco se bautizaban. Por eso les digo, el bautizo no lo inventó el cristianismo ni el judaísmo. Se usaba como las culturas y sus religiones, pero se le da otra connotación, esa es la diferencia. El bautizo de Baco, ya que estoy empleando ese ejemplo, era un bautizo en sangre. Entonces se dan cuenta que estaba medio feo el asunto, ¿no? Y el bautizo judío es un bautizo de arrepentimiento. Estoy de acuerdo, no me gusta decir eso, por eso quiere decir confesar, pero era una manera de decir, me identifico con el arrepentimiento como nación, para que pueda venir la era mesiánica. Y ese es el que participa Jesús, donde está diciendo, como nación, me identifico con la nación, no porque se tuviera que arrepentir Jesús de sus pecados. Y quién sabe si hubiera sido por inversión, aunque ya sé que los fundamentalistas dicen, el texto dice que subiendo del agua. Eso no puedes decir que fue por inmersión. El término griego puede significar muchísimas cosas, aunque bautizo puede traducirse perfectamente inmersión, pero bautizo también se traduce incorporación, puede decir estar dentro de. Bautizo tiene muchas connotaciones. Luego entonces a lo que estoy yendo es, Pablo inventa el significado del bautizo cristiano. En Romanos 6 tiene su perfecta definición. Porque estás sepultado junto con Cristo y entonces sí te levantas a una novedad de vida. El bautizo cristiano de Pablo no es el de Juan, ni es el de Juan el Bautista, ni ningún otro. Es distinto. Lo mismo pasa con hijo de Dios. Cuando yo digo Romanos 1:12 y discrimino a la raza humana, me está faltando entender lo que quiere decir el apóstol Pablo por hijo. Entonces decimos, Juan escribe
usando alegorías. El mundo de Juan es el mundo de la gnosis, es el mundo gnóstico, es el mundo de la filosofía griega, donde contamina al recién inaugurado cristianismo. El mundo griego tenía, por decirlo así, un panorama de deidades que iban perdiendo calidad. El principal, Zeus, el que fuera, estaba tan lejos que no podía ninguno más acercarse al mundo. Entonces son avatares, así se llaman, avatares, que son las degradaciones de esta deidad en dioses más balines. Fíjense, sí, es la filosofía neoplatonista. Platón contempla el mundo en una cadena de seres. ¿Por qué creen que el neoplatonismo, que está en la escolástica de la Edad Media, hace una escalera de dioses? El dios más puro, el más chafilla, 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 hasta el último. ¿Cuál fue, Juan Diego? El último canonizado, ¿no? Y aquí al revés. ¿Quién está más cerca del cielo? El Papa, el sacerdote, el obispo, bueno, sí, el Papa, cardenal, arzobispo, obispo, párroco, diácono, ¿no? El señor feudal, el comerciante, ¿no? Y el esclavo, pues hasta acá. Entonces hacen una cadena de seres. Eso es neoplatonismo puro, es el pensamiento gnóstico. Entonces el Dios más puro lejos, van bajando los avatares, ¿sí? Y como un avatar del Dios puro es Demiurge. Demiurge es el nombre en la filosofía griega del Dios del Antiguo Testamento. Vengan ustedes a hacerme ese favor. Y el Logos estaba más arriba que el Demiurge. El Logos, la palabra, como otro Dios, y entonces lo que hace Juan es identificar al Logos con el Dios más fregón, pero que también es el del Antiguo Testamento, y lo aterriza, porque para el griego era imposible que el Dios puro pisara la tierra, materia y espíritu. Había una dicotomía, la carne es mala, el espíritu es bueno. Entonces lo que hace Juan es, lo baja y dice, se hace carne. Y sarx es el término más rudo de hablar de carne, porque hubiera dicho soma es la figura humana, pero sarx es todas las dimensiones que traemos, pasiones, todo lo que es Fer, pues, para que me entiendan. No, dice Fer, botellita de Jerez, y tienes razón, Fer, botella de Jerez. Entonces, el pensamiento juanino está más en estos símbolos y está en atar la irrealidad platónica con el mundo cristiano, y por eso llama hijos. Dice, te da autoridad, pero volvemos al esquema gnóstico de estar ya no en logos, en acá, sino tú allá. ¿Me explico? Esa es la pequeña, gran diferencia académica, exegética, hermenéutica, abismal para lo que manejamos en las congregaciones. No, tú no eres hijo de Dios, yo sí, porque ya acepté a Cristo. Espérate, estás leyendo un escrito de casi el fin del primer siglo, tergiversando el concepto de hijo de Dios que Pablo va a enseñar, como dice la diferencia del bautizo. Y entonces, como se dan cuenta, tenemos mucha carencia de contenido, pero sí repetimos muy bien como loros, porque así nos instruyeron. Por eso Lucas dice, te voy a enseñar bien lo que mal te enseñaron. Entonces, ¿qué estamos diciendo con eso? ¿Que no hay diferencia de un creyente y de un inconverso? Sí la hay, y es de la que voy a hablar. Pero en una situación primaria, Dios es padre de su creación. No puede ser un Dios que no es padre de su creación. Es paternal porque engendra, porque crea, porque da. Ahora, entendemos, es de un modo indirecto, porque primeramente fue de un modo directo. Él crea a Adán, la humanidad, y crea Hayá, la vida, le crea una humanidad viviente, ¿no? Y ya indirectamente esta humanidad se ha encargado de estarse reproduciendo, ¿verdad? Y bastante bien. Entonces, aunque nos faltan algunos, pero ya irán haciendo. Entonces, el hecho es que... Sí, ya se me fue también el avión.
El hecho es que Dios es Padre por creación. En teología jamás hacemos la diferencia del paternalismo divino. Dios es Padre por creador. Para que lo entiendan mejor, sinónimo de soberano, Padre. Sinónimo de Señor, Padre. Sinónimo de Dios, Padre. No puede no ser Padre. Como alguien en su casa no puede ser, hablo de la cabeza, y no por cuestión de género que la mujer sea inferior, sino por cuestión de responsabilidad. Aunque estamos en la misma condición los géneros, pero al hombre se le asigna la responsabilidad última. Pero no puede no estar de ella, pues. Dios no puede dejar de ser Padre. Negar a Dios como Padre de la humanidad es restarle divinidad. Entonces esos son por accidente. Entonces estos son porque son animales. No, es creación. Ahí les va otra, y todavía es más fuerte. La imagen Dei, término teológico para decir imagen de Dios, no está solo en el creyente, está en todos. ¿Cómo va a estar la imago Dei en uno que no es hijo? Claro. Ya con eso matamos toda la tesis anterior. ¿Me explico? Y es brutal. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el concepto creo? Se me da, y usaré el mismo término juanino, me legaliza mi filiación, me da autoridad. ¿Qué estoy diciendo? Es lo que usa Pablo en la adopción, por eso grito Abba, me da mi acta de nacimiento. ¿Qué estoy diciendo? Yo era un hijo sin papeles, vamos a decirlo así. En Cristo Me me dan legalizo. papeles Me legalizo. Ya es legal. y por eso grito, Ajá. y por eso grito, por eso justificado por la fe. Hay un justificante. Es la diferencia del hijo no justificado. El hijo no justificado no entra al cielo. Porque tiene la imagen. Soy muy hijo, soy imago Dei. Ajá, pero ¿qué es la imago Dei? Tomás de Aquino y otros, la moral, lo intelectual, pues ya fregué a Dios, porque si eso me hace semejante a él, pues que Dios tan charro. Eso es neoplatonista. ¿Qué es la imago Dei? La eternidad. ¿En qué me hace Dios semejante a él? En que soy eterno. Ahora, ¿esa eternidad se ensucia en la caída? Sí. ¿Y cómo se limpia? Porque por el pecado de uno entró la muerte a todos, por cuanto todos pecaron, pero en Cristo entró la vida. Ahora, luego entonces, en Cristo, esa imago Dei se limpia. ¿Qué estamos diciendo? El hombre eterno per se va a estar para siempre o en el infierno o en el cielo. Es la diferencia de la justificación, lo que estamos diciendo, adopción. Tienes tus papeles. Entonces yo, en vez de decir, al creer en Cristo me constituyo hijo de Dios, yo diría, al estar en Cristo me constituyo legalmente en un hijo de Dios. Y viene lo mejor de lo mejor. El hijo de Dios solo es Cristo. Concepto hijo de Dios es Cristo. ¿Por qué? Porque el término ios, hijo de Dios, se le da exclusivamente a Jesús, y el término tecnón, hijos, se le da a los adoptados. Entonces, en Cristo, yo estoy siendo adoptado en el Hijo. Para ponerlo todavía más acá, todos como humanidad somos hijos de Dios, ¿sí? Pero el único hijo original es Jesucristo. Luego entonces, tengo la imago Dei, soy eterno, pero Él rescata a los que creemos, a los que ponemos la fe, para legalizar esa filiación. Entonces estoy bajo su túnica. Luego entonces los otros están perdidos porque van a resucitar para eternidad. O sea, siguen siendo eternos, pero en la ausencia de Dios. Y eso es infierno. ¿Qué es el Gena que hablaba Jesús en los evangelios? El basurero, donde nadie quiere estar. Y es el único lugar en todo el universo donde Dios puede
Autoexcluirse. Dios llena todo, excepto el gen. Se autoexcluye. Eso es increíble de poderlo poner por palabras. Es casi como querer explicar la Trinidad. Pero ahí es el lloro y el crujir de dientes. Por eso la urgencia de la predicación o de que la gente le crea a Dios. Como ya dije en una tesis anterior, si no me llega la revelación y yo le digo a Dios, Señor, yo no soy capaz por mí, tú habrás hecho algo que ignoro, ¿cómo se llama? ¿Quién fue? En el madero, lo que fuera, pero sé que hiciste algo. La hiciste. Le creíste a Dios y fuiste contado por justo. Pero eso está en cañón, por eso tenemos que predicar. Luego entonces estamos ya definiendo hijo y adoptado, que eso es lo mejor de lo mejor. Somos adoptados en Cristo, ¿sí? Y viene el último concepto, cuando dice nacido de mujer. Otra tergiversación de los paradigmas ha sido, no, María no es la madre de Dios. Error. Si digo María no es la madre de Dios, adivinen qué está pasando. Le quito a Jesús Su divinidad. Ahora, entiendo los problemas históricos con esa declaración, donde se sigue perpetuando que María sigue siendo la madre de Dios. Perdón, María murió. Fue. María quedó bien muerta. Hay un paradigma medieval, escolástico, que dice que asciende. Mentiras. Y en el Concilio Vaticano II, en el 62, donde hubo una reforma para redefinir la fe, porque al final las reformas eso es lo que hacen, redefinen la fe. Se quería poner a María como el cuarto elemento trinitario, pero aparecen los jesuitas providenciales y tumban eso. Es una barbaridad lo que querían hacer. Entonces, Pablo VI dice, no, sí, es cátedra queda, la Trinidad, Padre y Espíritu Santo, que igual a mí no me gusta el término Trinidad, ya lo sabemos, no es por negar la realidad del Padre y Espíritu, que eso es ontológico, es 100%, pero no tenemos tres dioses, es uno solo, en ese misterio de cómo pudo estar arriba y abajo al mismo tiempo, pues él pudo. Bueno, el hecho es, entonces, se maneja en teología esta expresión, María Theotokos. María Theotokos. ¿Qué quiere decir María Theotokos? María fue la madre de Dios. ¿Por qué? Porque como dice el texto, el logos, diría Juan, Pablo dice, se viene a través de mujer, ¿verdad? Viene a través de mujer, pero nunca pierde deidad, ya que adquiere la naturaleza humana, y también tomamos otro paradigma de los artículos metados de fe robados a los presbiterianos. Dios es inmutable, no cambia. Perdón. Dios no tenía naturaleza humana. La adquiere en el Theotokos. Al estar en el vientre de María, adquiere las células humanas. Se hace un embrión. Dios se hace un embrión. Yes. Y entonces nace de mujer en forma, mejor que en forma soma, en sars, nace en la condición de hombre. Dios se hace hombre. Nunca deja de ser Dios. Y eso trajo muchas herejías en la historia cristiana, de adopcionismo, se llama una de ellas, donde dice, bueno, es que Jesús nació hombre y le llevó Dios en su bautizo, que baja el Espíritu Santo como paloma, para que vean todas las tergiversaciones que hay. Dios siempre fue Dios y María adquiere embrión, adquiere célula humana, es hombre, y entonces decimos en teología, es el Dios hombre. Desde que lloró en el parto hasta que dijo consumado es, y cuando se levanta de la tumba. Siempre fue Dios hombre. Entonces es totalmente legítimo decir María Theotokos. María fue la madre del Dios hombre, porque era todo Dios y era todo hombre. Por supuesto, esto no quiere decir que María es antes de Dios. Por supuesto que no. O antes que Jesús, por supuesto que no. O que María tuvo un nacimiento virginal, por supuesto que no. Ana, iba a decir le ponía, pero pues no se puede decir eso. Ana tenía su vida normal. María, después de Jesús, tuvo su vida normal, habitó con José, totalmente legítimo. La Escritura dice que tuvo más hijos, y dicen algunos, no es que son primos, perdóname, Adolfos, es hermano y seguirá siendo hermano siempre, porque hay muchos nombres en griego para describir las relaciones familiares. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese fenómeno milagroso?
un nacimiento virginal, sin que hubiera estado José de por medio, se concibe del Espíritu Santo, nace Jesús, y María, el tiempo que vivió, mucho o poco, fue madre del Dios hombre. Nunca deja de ser Jesús Dios, nunca deja de ser hombre. Muere María y está esperando la resurrección como todos los creyentes. Luego entonces dejó de ser madre de Dios, pero no porque Jesús dejara de ser Dios, porque María muere. Pero Jesús siempre fue Dios hombre. Por eso yo digo, María fue la madre de Dios. Y aquí, por esos paradigmas, entenderán, quién sabe a distancia, cuánto se van a romper las vestiduras y ponerse saco y ceniza, que saco no es un saco, sino eran polvos y así, y gritar mereje, pero son contenidos, porque porque todo lo demás son paradigmas errados del contenido y con muchos accidentes históricos para tergiversar tanto este tipo de verdades. Bueno, entonces con esto estamos comprendiendo lo que Pablo está diciendo. Luego entonces, en toda esta sección, Gálatas 4, 1 al 7, nosotros somos los herederos porque estamos en Cristo, quien fue Teotocos, ¿sí, María? Y somos adoptados, legalmente constituidos como hijos, y por eso cierran el versículo 7, herederos. Amén. Si la ley sirvió para algo, fue para esta enorme bendición, y estamos en Cristo. Ay, 50 minutos. gracias. Bueno. Entonces, el concepto de linaje. Hay otros textos, pero van a ir viniendo. ¿Sí? Bellón. Porque linaje somos. Y me gustan mucho. Y te los voy a ir pasando, corazón. No porque el de Pedro esté mal, pero el de Pedro es el popular. Y está bonito. Ya sacerdocio. Pero al final. Exacto. Sí. Al final, linaje de Abraham somos. Pero bueno, ya lo iremos manejando más. Vamos a orar. Señor, para que todo esto nos lleve a amarte más, aparte de comprender en dónde estamos parados con las Escrituras. Permite que sea bendición para todos y quienes pueden necesitar más ayuda, poderlas brindar, solo manifiéstenla para tratar de hacer más comprensible esto. Pero en otras palabras, gracias porque nos edifica el entendido maravilloso de la filiación que tenemos contigo, por gracia, a través del Hijo. Bendito seas. Que tu bendición siga siendo para todos, por el nombre. Amén. Muchas gracias. Gracias, mi amor. Pues a ustedes, estos niños tan hermosos.